Buen día, hoy hablaremos de pensamiento político y renacimiento. El Renacimiento es un periodo que se extiende aproximadamente desde el siglo XIV hasta el siglo XVII. Representa un momento en transición trascendental en la historia del pensamiento y la cultura europea. Este movimiento surge como respuesta a la rigidez de la Edad Media, promoviendo una revalorización del ser humano y un renovado interés en la antigüedad clásica. En este contexto se da un resurgimiento al estudio de la lengua, las artes y las ciencias, que se traducen en una serie de innovaciones políticas y filosóficas. El humanismo, que se convierte en el eje del pensamiento renacentista y enfatiza el valor y la dignidad del individuo, abandonando gradualmente las visiones teocéntricas que habían predominado. Los pensadores renacentistas comienzan a explorar el papel del individuo en el Estado, la naturaleza del poder y las condiciones necesarias para una gobernanza efectiva. Este auge del pensamiento crítico y la observación empírica sientan las bases para el desarrollo de las teorizaciones que abogan por la razón y la experiencia como fuente del conocimiento, y las obras de los protagonistas de este periodo son como Maquiavelo, Tomás Moro y Erasmo Rotterdam, evidencian un profundo cuestionamiento de las estructuras políticas existentes y un anhelo por modelos que prioricen la justicia y el bienestar común. Con el Renacimiento se produce una depuración del pensamiento político, liberando de las antiguas ataduras dogmáticas y ofreciendo nuevas perspectivas que alimentan la política moderna. Esta transformación cultural no solo repercute en la teoría política, sino que también impacta en las prácticas sociales y en la configuración de las identidades colectivas, creando un legado que aún resuena en los debates contemporáneos sobre él, la moral, la ética y la justicia en la política. El contexto histórico fue un periodo de profunda transformación cultural, social y política en Europa, marcada por un renovado interés en la antigüedad clásica y una búsqueda de formas de pensamientos y expresiones. Este movimiento emergió en Italia, una región fragmentada en múltiples estados y ciudades-estados como Florencia y Venecia y Roma, donde el comercio, la banca y las artes alcanzaron un florecimiento sin precedentes. La invención de la imprenta en el siglo XV por Johannes Gutenberg permitió la difusión masiva de las ideas y textos, facilitando el acceso al conocimiento y promoviendo la alfabetización. A nivel político, la caída de Constantinopla en 1453 y el posterior éxodo de eruditos bizantinos hacia el occidente llevaron consigo una rica herencia cultural y clásica que influyó decisivamente en la concepción del hombre y el Estado. El sistema feudal empezaba a desmoronarse, dando paso al fortalecimiento de las monarquías y la centralización del poder, evidenciando una transformación en las relaciones de dominación y su legitimación. En este contexto, las guerras, la inestabilidad política y la rivalidad entre los diversos estados impulsaron la evolución del pensamiento político, emergiendo figuras claves que teorizan sobre la naturaleza del poder, la autoridad y la gobernanza. Además, el contexto religioso también fue crucial, pues la reforma protestante, las tensiones con la Iglesia católica plantearon nuevas cuestiones sobre el papel de la religión en la política y las implicaciones éticas del poder debido a la amalgama de factores. El Renacimiento se consolidó como el punto de inflexión que no solo revitalizó las artes y las letras, sino que también propició una nueva forma de entender el ejercicio del poder en un mundo en constante cambio. El pensamiento político como caracteriza fue por un viraje significativo hacia la concepción del poder y la política, reflejando una ruptura con las tradiciones medievales y una profunda influencia del humanismo. En primer lugar, se observa la centralidad del individuo como protagonista de la historia, así como el énfasis en la razón y la experiencia personal sobre la autoridad dogmática en la Iglesia. Este enfoque humanista impulsa a los pensadores a explorar la naturaleza humana y las sociedades desde una perspectiva más científica y racional. Asimismo, el contexto histórico de las ciudades-estado italianas propician una política más pragmática y realista, donde la eficacia del gobernante, su capacidad de mantener el orden y su astucia son valoradas por encima de los ideales morales absolutos. La figura del príncipe emerge como un líder que debe saber manipular las circunstancias, siendo un gran ejemplo de esto las enseñanzas de Nicolás Maquiavelo en su obra El Príncipe, donde el fin justifica los medios bajo la óptica de la estabilidad política. Otro rasgo destacado es el interés por el bien común y la búsqueda de la justicia a través
del Estado, manifestándose en obras de pensadores como Tomás Moro, y Erasmo de Rotterdam. Además, el pensamiento político renacentista refleja un nuevo concepto de soberanía en donde el pueblo comienza a ser visto como un actor esencial en la legitimación del poder, sentando las bases para el desarrollo del Estado moderno. Este foco en la acción política, la ética cívica y la dinámica del poder resulta fundamental para entender cómo el Renacimiento no solo transforma la política de su tiempo, sino que también influye en las estructuras políticas de épocas posteriores, marcando así un hito en la historia del pensamiento político. Durante el Renacimiento, el pensamiento político vivió una transformación profunda. Por un lado, surgieron ideas más realistas sobre el poder, alejadas de la moral tradicional. Por otro lado, se mantuvo una fuerte preocupación ética y humanística. En esta exposición vamos a conocer a tres grandes pensadores de esa época: Maquiavelo, Erasmo de Rotterdam y Tomás de Moro, y veremos cómo cada uno entendió el poder, la política y la relación entre moral y gobierno. Comencemos con Nicolás de Maquiavelo, un político y escritor florentino del siglo XVI. Después de quedar fuera de la vida política, escribió su obra más famosa, El Príncipe. En este texto, Maquiavelo rompe con la tradición idealista. No le interesa cómo debería ser el poder, sino cómo es en realidad. Propone que un buen gobernante debe ser astuto, saber adaptarse, incluso engañar si es necesario. Introduce dos ideas clave: virtud, que es la capacidad de habilidad política; fortuna, que es la suerte, algo que un gobernante debe saber controlar. Para Maquiavelo, el fin justifica los medios, si eso garantiza la estabilidad del Estado. Esta visión lo convierte en el padre de la política moderna, aunque también lo ha hecho muy polémico. En contraste con Maquiavelo, Erasmo de Rotterdam defiende una visión ética y humanística del poder. Fue un pensador cristiano que criticó la corrupción de la Iglesia y de los gobernantes. En su obra La educación del príncipe cristiano, plantea un buen gobernante debe ser sabio, culto y sobre todo virtuoso. Según Erasmo, el poder debe estar guiado por la razón y la moral cristiana, no por la fuerza ni la manipulación. Cree que si el príncipe se forma bien, será justo y gobernará en paz. Para él, gobernar no es dominar, sino servir al pueblo con justicia. Por otro lado, Tomás de Moro fue canciller del rey Enrique VIII en Inglaterra y también un pensador profundamente cristiano y humanista. Su obra Utopía presenta una sociedad ideal donde no hay propiedad privada, todos trabajan por el bien común y reina la igualdad. Aunque es una ficción, Utopía es una crítica directa a las injusticias de su época: la avaricia, la pobreza y la desigualdad. Moro propone que la política debe buscar la justicia social, no solo mantener el orden. Él fue ejecutado por defender sus principios, lo que muestra su compromiso con su visión ética del poder. Durante el Renacimiento, la forma de entender la monarquía y el Estado cambió profundamente. Se fortaleció el poder central y surgieron reflexiones críticas sobre cómo debería organizarse la política. Maquiavelo, por ejemplo, él defendía una monarquía fuerte y pragmática, donde el gobernante debía usar todos los medios necesarios para mantener el orden, incluso si eran inmorales. Jim Bodin, por su parte, destacó la idea de la soberanía, afirmando que solo un poder central fuerte podía garantizar la paz. Al mismo tiempo, la idea del derecho divino de los reyes justificaba el poder como un mandato de Dios, aunque esta visión fue cuestionada por el humanismo, que empezó a valorar la participación ciudadana y a criticar los abusos de poder. Estas ideas marcan el inicio de un debate que llevaría más adelante al nacimiento de los estados modernos. En esta época, podemos decir, la Iglesia Católica tenía una gran influencia tanto espiritual como política. El Papa no solo guiaba a los fieles, sino que también intervenía en política, influía en reyes y mediaba en conflictos. Por ejemplo, durante las guerras italianas, la Iglesia actuó como árbitro entre potencias. Además, usaba el arte y la propaganda para fortalecer su poder. Pero en el auge del pensamiento crítico surgieron voces como la del Erasmo de Rotterdam, que denunciaba la corrupción y pedían una reforma. Esto abrió el camino a movimientos como la Reforma Protestante y a nuevas ideas sobre la separación entre Iglesia y Estado,
que influirían en la política moderna. Una de las grandes discusiones del Renacimiento fue la relación entre la política y la moral. Maquiavelo afirmó que un gobernante no siempre debía actuar moralmente, sino de forma eficaz. En su obra El Príncipe, dijo que el fin puede justificar los medios, lo que representó una ruptura con la ética cristiana tradicional. En cambio, pensadores como Erasmo y Tomás Moro defendieron una política basada en la justicia y el bien común. Para ellos, la ética debía guiar el poder. Esta tensión entre pragmatismo y moral marcó el pensamiento político de la época y sigue siendo relevante al día de hoy. El Renacimiento cambió profundamente la forma en que pensaba el poder. Se pasó de un modelo basado en la religión y la tradición a uno centrado en la razón y la experiencia humana. Se empezó a valorar la capacidad real del gobernante más que su linaje o tradición divina. Maquiavelo introdujo un enfoque práctico del poder que influenció la política realista moderna. Además, el humanismo renacentista dio paso a nuevas ideas sobre la ciudadanía, la ciudadanía, la soberanía y derechos, abriendo el camino hacia el Estado moderno tal y como lo conocemos el día de hoy. En conclusión, podemos decir que el Renacimiento fue una etapa de transición entre la política medieval, dominada por la religión, y una visión más moderna del poder. Pensadores como Maquiavelo, Erasmo y Tomás Moro desafiaron las estructuras tradicionales y propusieron nuevas formas de pensar el Estado, la moral y el papel del ciudadano. Este cambio sentó las bases del Estado moderno, más secular, más racional y más enfocado en el bien común. El legado del pensamiento político renacentista sigue vigente, ya que muchas de sus preguntas sobre ética, poder y gobernanza siguen siendo debatidas en la actualidad.